Bienvenidos a todos los asistentes a la 44ª jornada del educador matemático. El día de hoy tenemos una ponencia a cargo del profesor César Guillermo Rendón Mallorca, junto con los estudiantes de el curso de enseñanza del aprendizaje de la aritmética, titulada Propuestas para la enseñanza de la aritmética y el álgebra en tiempos de virtualidad. ¿Vale? Demos un inicio en esta presentación, agradecemos a todos los asistentes. Antes de iniciar, les pido por favor a los que vayan a hablar nos autoricen para grabarlos en la posterior publicación en YouTube por medio del chat o de manera verbal si activan el micrófono. No siendo más, de nuevamente les doy gracias y damos inicio en esta ponencia. Adelante, profe. Gracias, buenas tardes. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es que, como lo acaban de mencionar, estas son algunas propuestas de enseñanza para las clases de aritmética y álgebra que derivaron de las prácticas iniciales asociadas al curso de enseñanza y aprendizaje del álgebra. Consideramos que, dadas las circunstancias evidentes de este año, tales propuestas adquieren un significado particular y relevante de cara no solamente a lo vivido en este año, sino a aquello que se ha denominado la nueva realidad, en la cual nos debemos pensar la educación, y en particular la educación matemática, de una manera un poco distinta. En esa dirección creo que le apuntan estas propuestas y estas planeaciones que mis estudiantes han preparado con particular cuidado. La dinámica será que ellos tendrán un par de minutos para presentar sus propuestas a través de un póster. La idea de hacerlo a través de un póster surge como una intención de acercarlos a la que es probablemente la más común de las formas que tiene la comunidad académica para presentar sus resultados de investigación y de innovación. De manera que no solamente se trata de presentar a la comunidad unas propuestas, sino también lo hacemos con la intención de que los estudiantes del curso logren este primer acercamiento a la presentación de pósteres, como una forma de presentar a la comunidad algunos resultados de innovación en este caso. Finalmente, mencionar que las propuestas que van a presentar los estudiantes en los pocos minutos que cada uno de ellos tiene, no le hacen honor y hacen justicia a todo el trabajo que hubo detrás. Advierto, como el profesor del espacio académico, que hubo un trabajo serio y profundo de parte de ellos y una actitud de mejora continua que probablemente no se va a ver reflejada en el corto tiempo que van a tener. Finalmente ellos van a mostrar solamente los resultados y el producto terminado, pero no vamos a poder evidenciar ese trabajo detrás que hubo. Quería mencionar ello para hacer notar precisamente ese esfuerzo que hubo de parte de ellos, que les agradezco a ellos públicamente su resiliencia y su actitud de mejora constante, a pesar de yo devolverles 2, 3, 4, 5 veces los mismos formatos, que ellos hayan querido aceptar el reto de mejora y de presentarnos el día de hoy. De manera que esta es la intención, ese es el objetivo de esta charla. Y al final, si todo nos sale bien, pues esperamos tener un espacio de comentarios, de preguntas, de intervenciones, para que sea desde luego un ejercicio académico que permita la retroalimentación y la reflexión
como corresponde desde luego. Así que mil gracias a todos los asistentes y les doy paso a, pues a los estudiantes de mi grupo. Mil gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. ¿Me oyen? Sí, señor. Ok, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Joan Sebastián Acuña Barbosa y les voy a presentar mi planeación titulada Ecuaciones en una balanza. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahí está, proyectando. Bueno, entonces para comenzar, más que todo cuando un niño se encuentra por primera vez pues al objeto matemático como tal de ecuaciones de primer grado con una incógnita, pues a partir de mi experiencia como docente en formación, logré identificar que aprenden este concepto desde una monotonía en donde desarrolla y se explica bajo solo campos algorítmicos. A veces al estudiante se le dice que haga ciertos pasos, pero pues a veces se nos pasa darle como esa justificación profunda de la matemática como tal en sus procedimientos, del por qué se utilizan esos métodos para darle solución independientemente del caso de la ecuación que se vaya a desarrollar. Por ello, en esta actividad que se le realizó a un estudiante de grado sexto, se le planteó esta actividad didáctica, donde lo que busca es lograr ejercitar los procedimientos y su razonamiento para justificar cada uno de los pasos que se estén realizando. Para ello, los objetivos que se plantearon son explicar la estructura de una ecuación de primer grado por medio de un laboratorio virtual en la cual se pretende que desarrolle el análisis y asocie las ecuaciones como igualdades o equivalencias de expresiones. También se aplica la unidad didáctica, el laboratorio virtual que es la balanza, se estandarizan los procesos algorítmicos para el despeje de ecuaciones usando el método que yo titulé método de la balanza. Bueno, asimismo, pues la metodología consistía en lo siguiente. Entonces, primero que todo, al estudiante se le presentó una unidad didáctica, imagen número 1, se desarrolló en una aplicación llamada Excel Learning. Ahí básicamente se enfocó en plasmar unos ciertos conceptos claves donde el estudiante se lograba entender ciertos conocimientos, conceptos de lo que tiene que ver con las ecuaciones, ecuación de un primer grado, y posteriormente ahí se reflejaban las instrucciones de las actividades. ¿Sí? Consistía en 3 actividades. La primera de ellas que le voy a mostrar, imagen número 2, es la exploración de los valores de un círculo y un cuadrado. ¿Qué sucedía en esta actividad? El estudiante tenía que interactuar con los objetos, identificar cuánto era el valor de un cuadrado y un círculo según la aplicación. Posteriormente a haber desarrollado esta fase, pasamos a lo que es la actividad número 2, que consistía en construcción de ecuaciones. ¿Qué pasaba aquí? El estudiante ya sabía que la incógnita, yo le asignaba un valor a esa incógnita y yo le decía, bueno, a partir de que conocemos que la incógnita tiene un valor, vamos a construir ecuaciones donde la igualdad se cumpla, donde haya la equivalencia. Claro, entonces aquí el estudiante lo que tiene que hacer es mover los objetos y colocarlos a ambos lados de cada bracito de la balanza. Entonces tiene que colocar la misma cantidad de elementos a ambos lados. Y pues esta imagen que se ve en el póster, pues es una de las tantas ecuaciones que logró plasmar el niño, ¿no? Durante como esa exploración también, esa construcción. Ese es un ejemplo que logró desarrollar. Ya después de esta fase, se pasó a lo que es como tal la solución de ecuaciones por el método de la balanza. Básicamente yo leí este ejercicio en términos de otra letra literal como tal, porque estamos también mal acostumbrando a los estudiantes a que las ecuaciones son con las X y eso es falso. Tocarle que eso es una incógnita, algo desconocido, puede representar otra cosa.
Entonces, pues se lo presenté en términos de P, como se muestra en la imagen. Básicamente que el niño lo que tiene que hacer ya es jugar con el botoncito que se ve como flechita abajo, que está de color amarillito, y utilizar aplicar las operaciones respectivas. ¿Qué pasa? Que el niño se da cuenta que al desarrollar, cuando nosotros utilizamos ese término de que pasa a sumar, pasa a restar, pasa a multiplicar, pasa a dividir, entonces ese término a veces los niños no lo entienden. ¿Qué pasa? Aquí en la balanza lo aplicaba a ambos lados de los bracitos de la balanza o a cada miembro de la ecuación, como se llama. Claro, el niño al principio tuvo muchas dificultades para asimilar ese concepto, pero posteriormente fue cogiéndole como el tiro, empezó a asimilar como ese lenguaje que uno decía, ya entendí por qué pasa a sumar, pasa a restar, y así sucesivamente con las operaciones. Claro está que a partir de esta actividad, quisiera concluir que pues después de haber aplicado esta actividad, pues el niño logró a solucionar las ecuaciones por el método que yo lo titulé método de la balanza, y pues es un método muy interesante ya ante esta virtualidad, eh, pues fue muy positivo. También comprendió el porqué de cada paso que se realiza dependiendo del caso de la ecuación. Y por último, pues el estudiante logró adquirir cierta capacidad para desarrollar esos procedimientos, poder justificar el porqué y logró aplicarlo en una vida, a un problema de la vida cotidiana. Y esa fue mi planeación. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues nosotros, pues, al igual que nuestro compañero, pues en nuestro caso nosotros llamamos a nuestro proyecto, pues, las asíntotas, el puente entre la hipérbola y las funciones racionales. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, inicialmente, pues vamos a dar como una introducción y una contextualización de lo que fue pues, nuestra práctica. Nuestro tema, pues lo escogimos a raíz de que siempre los estudiantes tienen problemas con las expresiones racionales. Y pues también siguiendo todos los lineamientos que son, pues tanto los documentos oficiales que propone el ministerio como lo que propone la institución, decidimos optar pues, por esta temática. Pues también asimismo optar por las funciones racionales enfocadas pues en la hipérbola pues para que no se nos extendiera mucho. Pues eso inicialmente como una breve introducción. Y entonces, pues, de acuerdo con la problemática, pues nosotros quisimos que la actividad se dividiera en 3 momentos, el cual era pues una contextualización, una exploración y una conclusión. Y pues ir a la par, ir desarrollando los procesos de razonamiento. En este proceso, pues, los estudiantes estarían analizando pues las preguntas que nosotros les hacíamos para ir guiándolos y pues también iban analizando como el comportamiento de las exploraciones que ellos iban haciendo. La resolución y formulación de problemas. En este proceso pues queríamos que ellos participaran y hicieran un análisis aún más riguroso para poder dar solución a la actividad que nosotros le estábamos proponiendo, y comunicación porque queríamos que se expresaran oralmente más que todo y con un lenguaje apropiado pues a las preguntas que les estábamos planteando. Y ya pues digamos para la metodología. Bueno, teniendo en cuenta pues estos 3 pasos o bueno, estas 3 divisiones que hicimos nosotros para nuestra actividad, que el primero es la contextualización. En esa contextualización nosotros nos encargamos de hacer una presentación para que los estudiantes como que supieran, pudiéramos definir nosotros más todo lo que eran funciones racionales, la hipérbola y esto relacionado con elementos de la vida cotidiana. Para la segunda parte, que era pues el taller guía, que era pues como la parte más primordial que nosotros teníamos, que era la exploración, hicimos
una serie de preguntas que lo guiaban al niño para que él pudiera dar respuesta y pudiéramos obtener la ecuación de la cinta, que era pues digamos el fin de nuestra actividad, que el estudiante supiera cómo funciona la ecuación para poder hallar las en una hipérbole. Bueno, después de que hicimos esta parte 2 de la actividad, ya la parte 3 consistía pues en dar las conclusiones y pues ahí ya formalizamos toda nuestra temática. Bueno, eso por ese lado. Y entonces, pues digamos, pues en el transcurso de la planeación y todo, pues tuvimos que tener varios errores posibles, de los cuales pues estos dos nos parecieron los más relevantes, puesto que Fabich y Rincón, pues ellos mencionan que el trazado incorrecto del gráfico hace que los estudiantes hagan una mala interpretación y lo usen para la resolución de problemas. Mientras que López dice que los estudiantes tienen la dificultad o tienen el error de que para el dominio de la función siempre son todos los reales. Y pues eso no es así. Y entonces pues ya digamos durante la práctica pues efectivamente pues digamos los dos errores que acabé de mencionar pues sucedieron durante la sesión. Y Bueno, ¿puedo seguir? no, dale, dale. Bueno, de acuerdo pues a estos errores y pues como los resultados que obtuvimos, pues digamos que básicamente como las conclusiones que quisimos llegar fue que, bueno, primero se presentaron los errores, pero asimismo por el taller y por las preguntas los estudiantes se fueron pues como dando cuenta que el dominio de las funciones no siempre es los números reales, y más en este caso pues que son funciones racionales y pues digamos que la expresión del denominador no podría ser, no podría dar cero. Entonces, pues se presentó bastante ese error. Bueno, también hay que tener en cuenta que pues los estudiantes quisieron, digamos, ayudarnos y aportarnos en la actividad porque fueron dos estudiantes de grado décimo. Entonces, pues digamos que entre los dos hubo iniciativa y hubo pues un buen desarrollo. Y pues a lo último, pues en todo el trayecto ellos lograron como generalizar y pues encontrar la ecuación de la síntesis, que pues era nuestro objetivo en la actividad. Pues eso ya sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias. Listo. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí, señor. Señor. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Brian Contreras y el de mi compañera es Ashley Granados y juntos desarrollamos este proyecto llamado Harry Potter y la matriz filosofal. Esta actividad está centrada en lo que es la resolución de ecuaciones lineales por el método de Gauss. La realizamos con una estudiante de 9º grado que ya había estudiado métodos como sustitución, igualación, método de Kramer, pero únicamente con sistemas de ecuaciones de dos incógnitas y que tienen una única solución. Pues ella no había trabajado ni con matrices de dimensiones diferentes, ni mucho menos con estas transformaciones elementales de las matrices. Nuestra propuesta didáctica en sí se trata de un juego de cartas ambientado pues en el universo de Harry Potter, en el cual pues la estudiante representaba a una cuidadora de criaturas que había creado pues una serie de pociones utilizando ingredientes también del universo de Harry Potter. Pero que al darse cuenta, bueno, ya cuando quería formalizar esas pociones, se había dado cuenta que había utilizado medidas no convencionales, como pueden ser manotadas o cucharadas de un ingrediente en particular. Por lo cual no sabía exactamente cuánto había utilizado de cada ingrediente. Entonces, con el fin de encontrar estas medidas, llama a dos cartomancistas, es decir, nosotros los maestros de formación, que junto con estas cartas
que tienen, cada una pues representa una de las transformaciones elementales de las matrices, pues le ayudan a identificar cada uno de los valores para los ingredientes, a la par que le enseñan a hacerlo para que ella pueda resolverlo por sí misma. En la actividad, pues se presentan una serie de problemas en las cuales pues se muestra un mínimo de 2 formas para llegar a distintas cantidades de una misma poción. Evidentemente, pues esta actividad apuntaba hacia lo que es la modelación, y al realizar los ejercicios se apuntaba a lo que es la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. También cabe destacar que inicialmente, aparte de eso, cabe destacar que el estudiante, que las matrices, los problemas que se le mostraron al estudiante, no se daban únicamente en un contexto de matrices 2x2, sino que también habían de dimensiones superiores, como eran 3x3, o de dimensiones pues no cuadradas, como puede ser una 2x3, o incluso utilizamos una 2x6. Durante el juego, cada uno de los jugadores tenía que utilizar una carta para modificar así la matriz. Inicialmente, pues los 3 jugadores tenían las 4 cartas en su mano, pero luego cuando la estudiante se familiarizó un poco más con ellas, se limitó la cantidad a 3, y cada vez que se utilizaba una carta, esta se descartaba, se enviaba de vuelta a la baraja y se tomaba otra de forma aleatoria. Del mismo modo, pues casi al final de la actividad, se le entregó al estudiante una unidad en la cual ella debía compilar y clasificar pues las conclusiones a las que había llegado respecto a los posibles resultados de los problemas. Particularmente, pues si el sistema de ecuaciones tenía una única solución, infinitas soluciones, o directamente pues no era posible encontrar una solución para ello. Tras haber concluido lo que es la aplicación de la actividad, llegamos a estas 3 grandes conclusiones. En la primera, hablamos de cómo el emplear la ejercitación de procedimientos como medio para desarrollar el análisis de distintas situaciones matemáticas. Esto haciendo referencia a que a través de la repetición de haber realizado diversos ejercicios, la estudiante pudo llegar a conclusiones tales como esta que se ve aquí en la imagen, en la cual ella está definiendo que después de hacer algunas operaciones, si la matriz le quedaba con 2 filas iguales, quería decidir directamente, sin tener que llegar a un resultado como tal, ya a partir de allí podría darse cuenta que esta matriz tiene infinitas soluciones. Del mismo modo, nosotros nos damos cuenta que relacionar las actividades planteadas a los intereses de los estudiantes les motiva interés a aprender. Además de ello, pues les añade como un compromiso y mejora su actitud hacia la determinamos que las actividades de juego fomentan el trabajo colaborativo, particularmente cuando se limitó la cantidad de cartas en cada mano a 3, fue necesario que se ampliara la comunicación para poder establecer con los demás jugadores, con los demás participantes, el camino a seguir para llegar a la solución de la forma más rápida posible. Y además, pues esto también es un apoyo para interiorizar este tipo de algoritmos que, a pesar de ser repetitivos, pues pueden llegar a ser complicados en un inicio. Listo, esto fue en un paneo general de lo que fue nuestra actividad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Camila Medina, de mi compañera Valeria Villarraga. El día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto Conquista el mundo de las raíces, las potencias y los polinomios aritméticos con el juego Monopoly matemático. Buenas tardes. Este juego describe la planeación de una intervención a 2 estudiantes de grado séptimo por medio de un juego llamado Monopoly matemático. El juego se caracteriza por ser una alternativa motivacional, incentivando a los estudiantes a la resolución de problemas
ejercitación de procedimientos, a la importancia de la historia de las matemáticas y la implementación de algoritmos diferentes al usuario. Los objetos aritméticos en que se centra el juego son la potenciación, radicación y los polinomios aritméticos. El problema principal que motivó esa planeación se basa en un comentario común de ambos estudiantes. Expresan que sus clases de aritmética son monótonas, es decir, reciben un tema nuevo y tienen que realizar un listado de ejercicios. No tienen motivación ni relación de las matemáticas con sus gustos dentro de sus contextos. Por esta razón, el juego Monopoly matemático se diseñó con el objetivo de incentivar a los estudiantes a la resolución de problemas, implementación de los nuevos algoritmos de potenciación, radicación y polinomios aritméticos. Otro factor relevante en este juego es que los niños aprenden jugando y no solo van a aprender a resolver los problemas o a conocer nuevos algoritmos aritméticos, sino que también van a aprender datos curiosos que han ocurrido a lo largo de la historia de las matemáticas, conocer otros objetos matemáticos, algunos de ellos de la geometría, conocer los instrumentos que se usan en la matemática. Todos estos factores le dan una ganancia adicional a la enseñanza y aprendizaje de la aritmética en esta práctica. Vale. Bueno, entonces la metodología que aplicamos inicialmente incluye 3 videos que se le muestran a los estudiantes. Los 2 primeros videos relacionados con raíces cuadradas y cúbicas exactas son unos algoritmos para hallarlas con rapidez. Y el último video, el tercero, está relacionado con métodos de multiplicación inusuales. Entonces está el musulmán, el japonés y el ruso. Posteriormente, después de ver los videos, a los niños se inicia el juego Monopoly matemático. En general conserva todas las propiedades y demás, o todas las características principales del Monopoly, con unas variaciones que son las propiedades. Como pueden ver, las propiedades son objetos matemáticos como triángulos, rectángulos, cubos y demás. Y además, otra variación en cuanto a las propiedades es que los niños, para ganar una propiedad o comprarla, tienen que pagar el dinero que dice en cada tarjetica, y además deben responder un problema o ejercicio relacionado con raíces cuadradas, cúbicas, polinomios aritméticos o Radicación. Exacto. Entonces, bueno, eso es en cuanto a las propiedades. En cuanto al arca comunal, pues no varía mucho, son tarjeticas que contienen ayudas, que contienen algunos pagos y demás. Ahí no hay mucha variación. Y hay otras tarjeticas que son otras casillitas, se llaman datos curiosos. Estos datos curiosos contienen hechos históricos relevantes en la matemática, y contienen algunos datos curiosos de autores matemáticos. También cabe resaltar que las fichitas del Monopoly matemático son autores matemáticos, es decir, ellos eligen una ficha y al elegir una ficha eligen a un autor, en este caso. Y pues como precisión, el juego lo gana el estudiante que tenga más propiedades, que haya ganado más propiedades. Bueno, en este caso hay que precisar que no hemos hecho la aplicación del ejercicio. Por tanto, los resultados que esperamos son que los niños apliquen y se apropien de los algoritmos para hallar raíces exactas. Además, esperamos que usen métodos alternativos de multiplicación para resolver problemas, que reconozcan hechos y autores históricos en la historia matemática, y que resuelvan con algoritmos alternativos,
qué errores esperamos para la aplicación de nuestra práctica. Entonces, de lectura a visión, que los niños probablemente vean cosas erróneamente y las apunten. De escritura, que apunten mal un número y demás. Aritméticos, que se confundan en operaciones, de operaciones similar. Dificultades de lenguajes que no sepan expresar realmente qué es lo que están utilizando. Un aprendizaje prerequisitos es que no tengan claros los saberes anteriores o previos a esta práctica, lo que puede llevarlos a errores. Aplicación de reglas o estrategias irrelevantes, es decir, que utilicen algoritmos y demás que no sean útiles o que no les ayuden. Y asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento. Esto ya está, es que relacionen los temas que vamos a abordar con temas que realmente no son los que están en esta práctica, es decir, con temas que no tienen relación. Y bueno, este es nuestro proyecto de Monopoly matemático. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, ¿ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, buenas tardes. La propuesta siguiente, la que voy a exponer, fue realizada por mi compañero Kevin Montañez y quien les habla, Esteban Muñoz. En esta propuesta fue realizada por un estudiante de grado tercero, en la cual se le iba a presentar una manera más diferente en cuanto a la manera en la que le enseñan al estudiante en el colegio pues a operar las fracciones. En ese sentido, pues lo que nosotros propusimos es una manera un poco más visual, más atractiva de presentar estas operaciones, dejar de que sean solo, no sé, el producto por extremos, el producto directo para la multiplicación, como el conocen en los colegios, la carita feliz para la suma o la resta. Entonces, esta propuesta es dirigida a eso. En ese sentido, las competencias que buscamos desarrollar son las de razonamiento, pues espera que el estudiante perciba y establezca algunas regularidades relacionadas al trabajar operaciones entre fracciones con un material manipulable. Esto quiere decir que al momento de que le presentemos al estudiante pues, el material, él razone sobre cómo utilizarlo, qué hacer con este y operar las fracciones. La ejercitación de procedimientos, cuando el estudiante pues ya deba encontrarse o practicar, desarrollar un nuevo algoritmo para que opere fracciones. En este caso nosotros le explicamos lo que fue suma, resta, producto y división. Y finalmente la comunicación, pues para que al momento de que tengamos que indagar con las preguntas que le hagamos, lo que él nos debe comunicar matemáticamente para saber qué tanto sabe y qué también está en el objeto matemático. Pues el objetivo general, como ya les comenté, los específicos, contextualizarnos a nosotros sobre lo que sabemos y sobre lo que él sabe, reconocer qué es lo que el estudiante sabe, explicar el método distinto al que él ya conoce, presentar el material y utilizar este material para que haga las operaciones. En la metodología nosotros tenemos que la indagación de conocimientos previos, pues primero realizamos una serie de preguntas en las cuales intentábamos averiguar qué es lo que el estudiante sabía, cómo relacionaba a lo que era una fracción, qué entendía él por una relación parte-todo, y preguntas en las cuales queríamos identificar qué tanto sabía, además de un video en corto en el cual se le explicaba la importancia de las fracciones o cómo utilizarla en algún proyecto institucional, educativo. Luego el análisis de material por parte del estudiante, allí pues le permitimos el material a él para que lo experimentara, lo manipulara y nos hiciera las respectivas preguntas relacionadas con este. Tercero, la explicación del método para la suma, la resta, el producto y la división, que iba dividido por cada maestro en formación, cada uno se encargaba de explicar dos operaciones y de responder las respectivas preguntas. El método como tal puede resolverse los ejercicios con el material manipulable, que son estas tablas que ustedes ven acá, o por medio de Paint. No hay ningún inconveniente, se puede realizar con cualquiera de los dos. El único problema es que si se hace con el material manipulable, muchas veces las fracciones tienen que estar muy bien como seleccionadas, escogidas, porque el material puede que no alcance. Y finalmente, ciertas preguntas que
fomenten el análisis y conjeturas por parte de él. Por ejemplo, que si tenemos una ficha que representa un medio y otra ficha que representa un cuarto, ¿qué hace falta para que esa ficha de un cuarto sea equivalente a un medio? Preguntas de ese estilo. Ya para finalizar, pues uno de los errores más comunes al que podemos resaltar acá es lo que menciona Ginares y Sánchez, es pues que muchas veces los estudiantes al operar fracciones sin importar el método, pues lo hacen mal por descuido o distracción, ignoran la respuesta y representan el resultado al azar como para presentar algo, para responder algo. Y además muchas veces los niños no proceden bien y solamente resuelven como por resolver. En nuestro caso ya aplicamos y vimos que el interés del estudiante el interés del estudiante se resalta cuando tiene el material físico. Esto es un punto bastante a favor. Tiene unas nociones de fracción bastante intuitivas, pero aún así tiene muchas dificultades para operarlas, bien sea con el material, con la nueva propuesta o con los métodos que ya conocía. Asocia correctamente los tamaños de las figuras físicas, lo que mencionaba anteriormente, de la ficha que representa un medio, las fichas que representan un cuarto, y presentó una cierta confusión en el método de multiplicación y división, puesto que se lo presentamos como a la división como el inverso multiplicativo. Y listo, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesores. Para nadie es un secreto que el paso de la aritmética a la álgebra pues es en la mayoría de casos complejo y tedioso, por lo que actualmente se busca desarrollar el pensamiento algebraico desde grados inferiores para que esta transición sea mucho más sencilla. Presentaré una actividad sobre fractales realizada con un estudiante de grado sexto, en la cual se pretende trabajar el proceso de generalización, el cual es considerado fundamental para el pensamiento algebraico. Y también se espera trabajar algunas competencias matemáticas, como lo es la resolución de problemas, ya que es una situación totalmente nueva para el estudiante, la comunicación, porque se espera que ella comunique sus hipótesis, sus resultados, y el razonamiento, ya que ella debe formular dos generalizaciones. Entonces pasamos al objetivo general, el cual es fomentar el desarrollo del pensamiento algebraico en la estudiante a través del proceso de generalización y el estudio de los fractales. Y los objetivos específicos que nos van a permitir cumplir ese objetivo general son relacionar los fractales a la cotidianidad de la estudiante, presentar el conjunto de Cantor, explicar el concepto de autosemejanza y acompañar y asesorar a la estudiante durante el desarrollo de una guía. La propuesta metodológica: en primer lugar, tenemos observar 12 minutos del documental Fractales a la Casa de la Dimensión Oculta, donde se mencionan algunas formas fractales en la naturaleza, también al creador de la geometría fractal, que es Mandelbrot, y finalmente se mencionan las características fundamentales de los fractales, que es la autosemejanza y la dimensión fraccionaria. Después se miraría el video Ciencia en la Cocina, salsa de chantana con fractal de cochinilla. Esto es con base en los gustos de la estudiante, ya que pues ella había manifestado que le gustaba mucho en sus tiempos libres observar videos de cocina. Entonces, en este video, pues era la preparación de un postre, donde al vertir una salsa se formaba el fractal. La tercera parte consistía en construir el conjunto de Cantor con lápiz, papel y regla. Y en la cuarta, tocaba resolver la guía, la estudiante la debía resolver, que consistía en llenar la tabla que está ahí presente en el póster, con base en el conjunto de Cantor, y después de llenarla, responder una serie de preguntas que le ayudarán a encontrar una generalización, tanto para la cantidad de segmentos como para la longitud de ellos en una determinada iteración, sin necesidad de dibujarla o de llenar la tabla hasta esa iteración. Las conclusiones: la estudiante mantuvo una actitud muy positiva en todo el transcurso de la clase,
se le vio motivada, se vio que estaba disfrutando la clase, asoció los fractales a su entorno, ya que ella relacionó que los árboles, que las nubes, que las montañas tenían forma fractal y encontró generalizaciones de tipo contextual, que corresponden a la segunda etapa de generalización según Radford. Esto porque mencionó la variable que en este caso, de forma explícita, que en este caso es la iteración. Entonces ella dijo que para encontrar la cantidad de segmentos en una determinada iteración, lo que tocaba hacer era coger el 2 y elevarlo al número de la iteración. En la longitud de cada segmento también dijo que para poder encontrar la longitud tocaba coger 1 sobre 3 y ese 3 elevarlo al número de la iteración. Y listo. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros y profesores. Bien, muchas gracias Jason y a todos los demás. Con esto culminamos la presentación de los pósteres en relación con los proyectos iniciales de práctica del curso, que esperamos que sean de utilidad sobre todo para inspirar otro tipo de trabajos y otro tipo de proyectos que, como decía al inicio de la intervención, parecen ser más oportunos que nunca, dadas las condiciones de aislamiento generalizado que nos impuso la pandemia y que no prometen irse pronto, en todo caso. De manera que creo que hacia allí, hacia ese rumbo, como profesores de matemáticas tenemos unos retos importantes para los modelos que vienen, por ejemplo, el próximo año de la alternancia, instituciones que van a seguir con educación a distancia, etcétera. Creo que ahí tenemos trabajo por abordar y en muchos sentidos creo que estas planeaciones, estos proyectos iniciales le apuntan hacia esa dirección. Desde luego que, como todo, son planeaciones siempre perfectibles, pero que en todo caso han sido una construcción seria, tanto en lo didáctico como en lo pedagógico, como en lo matemático. De manera que no sé, no sé si tenemos tiempo para alguna intervención. Si hay alguna intervención, Alejandro, andas por ahí. Buenas tardes, sí. Tenemos 10 minutos para alguna intervención. ¿Desea hacerlo? Levanta. Yo le doy la palabra. Ustedes autorizan su grabación para fines de la jornada. Adelante. Si hay preguntas. No siendo así, damos las gracias a todos los asistentes por este momento que nos permitieron escucharlos, al profesor por este espacio que nos aportó muchísimo a nosotros, grandes ideas, y a los estudiantes por compartir sus proyectos que sé que con gran esfuerzo lo hicieron alrededor de todo este semestre. Quiero también invitarlos a las siguientes ponencias. La próxima que tenemos será el sábado 12 de diciembre, a cargo de la profesora Tania. Será una muestra del avance en la tesis del grado de la maestría. Siendo más, nuevamente reitero muchas gracias por esta participación. Creemos que la jornada del educador matemático es un espacio de nosotros para nosotros. Siendo más, muchas gracias y hasta luego.